Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver el procedimiento monitorio. Si quieres asistir a mi preparación online, donde vemos las leyes de forma literal, pero ya dándonos esquemas, además de acompañarte a lo largo de la oposición con todo lo que puedas necesitar, puedes acudir a mi página esquemasoposicionesjusticia.com, a Instagram o escribirme un correo a info@legislapro.com. Vamos a ver las características del procedimiento monitorio. ¿Qué finalidad se persigue cuando un acreedor acude a este tipo de procedimiento? Pues proteger su derecho de crédito, proteger su derecho a cobrar. Es un procedimiento predominantemente ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el deudor no comparece o no paga cuando la ley le da la posibilidad de hacerlo, se le ejecuta y no tiene que esperar el plazo de espera de 20 días, que es el plazo general de espera en ejecución civil, es decir, el tiempo que hay que esperar para poder solicitar la ejecución. El título que acredite la deuda puede provenir del deudor, pero también del acreedor o de un tercero. El juez no resuelve en relación al derecho de crédito en sí, es decir, que no entra a analizar el fondo del asunto, de los conflictos que puedan tener este deudor o acreedor. Lo único que hace se analiza si el documento aportado por el acreedor justifica que se le pueda hacer un requerimiento de pago al deudor. Vamos a ver cuáles son los créditos tutelables, qué créditos, qué deudas se pueden proteger con el procedimiento monitorio. Requisitos de la deuda. Tiene que ser una deuda dineraria, tiene que ser una deuda líquida, es decir, determinada con sus números 535, 720,42. Tiene que ser vencida, es decir, que ha pasado un tiempo por el cual el deudor podía haber hecho el pago. Tiene que ser exigible en base al título y determinada. Por lo tanto, no puede ser en especie, porque acabamos de decir que es dineraria, no puede ser ilíquida, porque acabamos de decir que tiene que ser líquida, que tiene que ser determinada, ni pendiente de ser liquidable, porque tiene que ser una deuda vencida en el tiempo. Cuantía. Se puede reclamar cualquier importe en el monitorio, no hay límites máximos ni mínimos. Documentación que hay que aportar, que esta lista que viene aquí de documentos no es una lista cerrada. Ahora, además, os voy a señalar por qué se deduce eso y cabe además en cualquier formato. ¿Qué documentos tiene que aportar el acreedor? Pues documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o cualquier otra señal física o electrónica. Facturas, que es muy frecuente en los procedimientos monitorios que se utilice la factura como título, como documento para hacer la reclamación, pero también caben los albaranes de entrega, las certificaciones, los telegramas, los telefax o cualquier otro documento que, aun unilateralmente creado por el acreedor, es decir, que no ha sido creado conjuntamente por el acreedor y el deudor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en las relaciones entre estas dos personas, entre el acreedor y el deudor. Y aquí recordad que pone aún unilateralmente creado por el acreedor, o sea, no necesitamos aquí en este caso que aparezca un sello o una firma del deudor. Sería, claro, lo mejor que podría pasar, porque entonces quedaría muy bien probado. Pero en algunas ocasiones no se tiene esa firma o ese sello, esa marca. Entonces podemos hacer uso de lo que viene en este segundo cuadro. Cuando junto al documento en que conste la deuda se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera, o sea, documentos que prueban que ha habido un histórico de relación comercial entre estas personas. Y luego el caso específico de las comunidades de propietarios, que dice que cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago, ahí nos habla de un documento concreto, de las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. Esto es el impago de los gastos comunes que tienen que hacer frente los copropietarios, pues por ejemplo, de una urbanización o de un bloque de pisos. Competencia. La regla general es el juzgado de primera instancia del domicilio o residencia del deudor. Recordad que siempre que hablamos de juzgado de primera instancia, desde enero de 2025, hay que tener en cuenta los cambios en la denominación de la organización judicial. Estaríamos hablando de las secciones civiles del tribunal de instancia. Si no fueran conocidos ni el domicilio ni la residencia, pues podemos utilizar el lugar donde el deudor pudiese ser simplemente hallado a efectos de requerimiento de pago.
Recordad las diferencias entre domicilio y residencia. Residencia es un concepto más de hecho, más fáctico, porque es el lugar donde efectivamente reside una persona, mientras que el domicilio es un concepto más jurídico, porque son los datos que comunicamos, por ejemplo, al ayuntamiento, a Hacienda, a la Seguridad Social, para que nos haga ahí las notificaciones o las comunicaciones. Así que una persona puede tener su domicilio en un determinado lugar, pero puede estar temporalmente residiendo en otro. Para las reclamaciones basadas en las certificaciones de impago de las comunidades de propietarios, será también competente, ojo que pone también a elección del solicitante, del acreedor, el juzgado del lugar donde se halle la finca, donde se halle el piso, por ejemplo, de la comunidad de propietarios. Si el acreedor tiene que demandar a varios deudores y la obligación surge del mismo título, el juzgado de primera instancia del domicilio de cualquiera de ellos podría ser competente. Esos deudores pueden comparecer cada uno con su representación independiente. No cabe la sumisión expresa ni tácita aquí a ningún juzgado que no sea de los que nos permite la ley. Así que no cabría la sumisión expresa, que es ese acuerdo previo que pueden hacer, en este caso, acreedor y deudor, de someterse a un determinado juzgado si tienen un conflicto, pero tampoco cabe la sumisión tácita, es decir, que el acreedor eligiese un juzgado y que el demandado pues se sometiese a ese juzgado sin plantear declinatoria ni queja. Bueno, pues esos conceptos aquí no caben. No cabe la sumisión expresa ni tácita, nos tenemos que atener a las reglas que estamos viendo aquí de competencia. Si las investigaciones del letrado de Administración de Justicia para averiguar el domicilio o residencia del deudor resultan infructuosas o el deudor es localizado en otro partido, el juez dicta un auto dando por terminado el proceso, haciendo constar esta circunstancia, pero el acreedor puede instar de nuevo el proceso ante el juzgado que sí sea competente. Así que aquí se plantean dos casos. Por un lado, que no hemos conseguido dar con el domicilio o la residencia del deudor, el AJA ha hecho averiguaciones pero no ha dado ningún resultado, o que el deudor resulta que cuando le hemos intentado localizar lo hemos encontrado en un partido judicial diferente al que pensábamos que estaba. Así que en estos casos se dicta un auto, se refleja esta circunstancia, pero el acreedor puede instar de nuevo el proceso cuando encuentre al deudor o ante el partido judicial correcto. Aquí vemos un pequeño esqueleto del procedimiento. Tenemos la petición inicial, ahora voy a insistir en ello, no se comienza con una demanda, se le llama petición inicial. La admisión de la petición, si todo está correcto, el requerimiento de pago al deudor o darle la posibilidad de que comparezca si quiere alegar oposición, y luego la sentencia. Petición inicial. El procedimiento monitorio no comienza con una demanda, comienza con un escrito que le llamamos la petición inicial. Es muy importante para los test lo relativo a la postulación. No requiere abogado ni procurador este escrito. De hecho, se puede extender en un impreso formulario que lo podemos obtener en papel o a través de la sede electrónica que facilite la expresión de los elementos que tiene que tener este escrito y que vamos a ver a continuación. Como decía, esta petición inicial es un escrito, no es técnicamente una demanda y tiene que contener estos datos: la identidad del deudor, domicilios de tanto el acreedor como el deudor, o el lugar donde residan o pudiesen ser hallados. Recordad el tema de la competencia: domicilio, residencia o donde puedan ser hallados, el origen y la cuantía de la deuda y acompañar la documentación, el lugar donde debe efectuarse el requerimiento en caso de reclamaciones de impago de certificaciones de las comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. Recordad que hemos visto en la parte de competencia ese también, que daba esa otra posibilidad de dónde poner la petición. Lugar donde hubiese señalado en algún momento anterior el deudor para que se le notifique, o si no, en el piso local, y si no, pues se puede hacer la comunicación por edictos. Y luego, por último, ¿qué pretendemos con esta petición inicial? Que se requiera de pago al deudor. Pasamos a la fase de admisión de la petición y el requerimiento de pago. Si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el artículo 812.2, que son documentos comerciales o certificaciones de impago de comunidades de propietarios, o constituyeran un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se exponga en aquella, el LAG va a requerir al deudor para que pague en el plazo de 20 días al peticionario, que tendrá que acreditarlo ante el tribunal, o
que comparezca ante este y alegue de forma fundada y motivada en un escrito de oposición las razones por las que cree este deudor, a su entender, que no debe en todo o parte la cantidad reclamada por el acreedor. Así que tiene dos opciones: o pagar y acabaríamos con el asunto, con el conflicto, o puede comparecer para quejarse, para formular oposición diciendo que no debe en todo o en parte la cantidad que le está pidiendo el acreedor. En caso contrario, que no son los documentos del 812.2, se da cuenta al juez para que resuelva lo que corresponde sobre la admisión a trámite de esta petición inicial. El requerimiento se va a notificar en la forma prevista en el artículo 161, o sea que el requerimiento de pago se va a notificar con una comunicación por medio de copia de resolución o cédula, con un apercibimiento de que si no paga ni comparece alegando las razones de la negativa al pago, es decir, que no presenta escrito de oposición, se le va a despachar ejecución, que recuerda que hemos visto al principio que este procedimiento es predominantemente ejecutivo. Solo se admitirá el requerimiento al demandado por medio de dictos en el supuesto del 812.2 segundo, que son las certificaciones de impago de la comunidad de propietarios. En las reclamaciones de deuda que se refiere el artículo 802.2 segundo, que es la comunidad de propietarios, la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionados con asunto de la comunidad de propietarios, y si no hubiese designado este domicilio, se intentará la comunicación en el piso local, y si tampoco pudiese hacerse efectiva de este modo, pues entonces le tendremos que notificar por edictos. Si el tribunal no apreciara motivo para reducir la cantidad por la que se pide el requerimiento de pago, lo declarará así y el LAG procederá a requerir al deudor para que pague o formule escrito de oposición. Vamos a un caso concreto en la siguiente diapositiva, que es cuando la deuda se funda en un contrato celebrado entre el empresario y el consumidor. Aquí dice que el LAG, previamente a efectuar el requerimiento de pago, da cuenta al juez. Y el juez dice que si estima que alguna de las cláusulas del contrato entre este empresario profesional y consumidor usuario, que constituye el fundamento de la petición de que se pague la deuda, o que hubiese determinado la cantidad exigible pudiese ser calificada como abusiva, puede plantear mediante auto una propuesta de requerimiento de pago, pero por un importe diferente, por el importe que resulta de excluir de la cantidad que reclamaba el acreedor la cuantía derivada de la aplicación de esa cláusula. O sea que vamos a restar de la cantidad que reclamaba en principio el acreedor la cantidad correspondiente a la aplicación de esa cláusula abusiva. Si la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada resulta que no es correcta, el LAG da traslado al juez, quien en su caso mediante auto puede plantear al peticionario o aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago dirigido al deudor por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique. En ambos casos, en la cantidad incorrecta y las cláusulas abusivas, el demandante deberá aceptar o rechazar la propuesta que se le formula en 10 días, entendiéndose aceptada si dejaré transcurrir el plazo sin realizar manifestación alguna, o sea que si no se pronuncia, entendemos que lo acepta. En ningún caso se entenderá la aceptación del demandante como si fuese una renuncia parcial a su pretensión, porque luego puede ejercitar la parte que no se ha satisfecho porque se ha rechazado en este procedimiento monitorio en el procedimiento declarativo que corresponda, en el procedimiento declarativo que por los hechos, por la materia, pueda acudir a cobrar esa parte que, según el acreedor, pues se tendría que haber satisfecho por aquí, por el monitorio. Si la propuesta fuera aceptada, se requerirá de pago al demandado por dicha cantidad. En otro caso, se tiene al demandante por desistido, pudiendo hacer valer su pretensión únicamente ya en el procedimiento declarativo que corresponda. El auto que se dicte en este último paso será directamente apelable por la parte personada en el procedimiento. Así que cabría que se apelase, presentar un recurso de apelación, pero tiene que estar, por supuesto, la parte personada en el procedimiento para luego tener derecho a esta apelación.
Si el tribunal no apreciara motivo para reducir la cantidad por la que se pedía el requerimiento de pago, lo declarará así y el LAG procederá a requerir al deudor para que pague o formule escrito de oposición. El requerimiento de pago. Cuando se acredite el pago, el LAG archiva las actuaciones porque ahí se habría acabado el conflicto. El deudor ya sabemos que puede formular escrito de oposición para defenderse, para decir que no debe en todo o parte la deuda que se le reclama. Si el deudor no paga ni formula escrito de oposición, pues el LAG dicta un decreto dando por terminado este proceso monitorio que se notifica a ambas partes sin hacer citaciones ni emplazamientos y el acreedor podrá formular demanda de ejecución sin esperar ningún plazo. Se dicta un auto de despacho de ejecución que también se notifica a ambas partes, junto con la demanda ejecutiva sin citación ni emplazamiento. El deudor solo puede alegar las siguientes excepciones, o sea, ¿qué puede alegar el deudor para defenderse? Que sí que ha pagado, lo tendrá que justificar documentalmente, que ha caducado la acción ejecutiva, que ha pasado el tiempo para poder poner la ejecución ejecutiva, pactos y transacciones que se hubiesen convenido entre las partes para evitar llegar a ejecución, siempre que, ojo, estos pactos y transacciones consten en un documento público, por ejemplo, en una escritura ante notario. Así que esto es lo que puede alegar el deudor, que se ha pagado, que ha caducado la acción o que había algún tipo de acuerdo con el acreedor para, por ejemplo, demorar el pago, pero tiene que constar en documento público. El acreedor y el deudor no podrán iniciar proceso ordinario por la cantidad reclamada en el monitorio o la devolución de la que se obtenga con la ejecución. Al ordinario solo se puede ir a discutir la legitimidad del derecho de crédito en sí, o sea, no vamos a poder volver a presentar un monitorio exactamente igual. El escrito de oposición, ojo con esto, irá firmado por abogado y procurador cuando la cuantía exceda de 2.000 euros. Si la oposición se funda en la existencia de pluspetición, es decir, que aquí el deudor sí que reconoce que debe, pero se está quejando de que debe de más, o sea, que esa cantidad sobrepasa la cantidad que el deudor cree que tiene que pagar, respecto a la cuantía sí reconocida, se aplican las reglas del allanamiento parcial. ¿Cómo se resuelve el escrito de oposición? Pues se resolverá definitivamente en el juicio que corresponda, en el ordinario o en el verbal. En el escrito de oposición se puede solicitar que se celebre vista en el proceso que corresponda. La sentencia que se dicte tendrá fuerza de cosa juzgada. Importante esto también. Y luego ya, como sabemos, si tenemos que ir al verbal o al ordinario para resolver esto de forma definitiva, pues dependerá de la cantidad. Si la cuantía del monitorio no excede de 15.000 euros, iremos al verbal y si excede, iremos al ordinario. En el caso del verbal, el LAG dicta un decreto dando por terminado el monitorio y comienza la tramitación como juicio verbal. Se da traslado del escrito de oposición al lector, que podrá impugnarlo y pedir vista en el plazo de 10 días. Presentado el escrito de impugnación o pasado el plazo sin haberse efectuado, ya se dicta una diligencia de ordenación acordando conceder a ambas partes el plazo de 5 días a fin de que propongan la prueba que quieran practicar, debiendo igualmente indicar las personas que, por no poder presentarlas ellas mismas, han de ser citadas por el LAG a la vista para que declaren como parte, testigos o peritos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo esa citación y podrán pedir también respuestas escritas cuando sean personas que tengan cargos en entidades públicas o en personas jurídicas, en empresas, por los trámites del artículo 381, continuando el procedimiento a partir de ahí por los trámites del juicio verbal. La otra opción es que tuviésemos que llevarlo al procedimiento ordinario, que sería porque la cuantía del monitorio es de más de 15.000 euros. Entonces cambia un poco la cosa porque fijaos que dice que el actor tiene un mes para interponer la demanda. Si no la interpone en el plazo, el LAG dicta un decreto sobreseyendo las actuaciones y además condenando en costas al actor, que le ha hecho perder mucho tiempo a la justicia con todo este asunto para luego no presentar demanda y ver el asunto hasta el final.
Si interpone demanda, se traslada al demandado y se siguen los trámites del juicio ordinario. O sea que a partir de ese momento que se presenta la demanda, tenemos que pasarnos a la regulación del juicio ordinario y el asunto se verá por ahí. Si al interponer la demanda el LAG detecta una posible causa de inadmisión, da cuenta al juez para que resuelva. Si estamos en el caso concreto de reclamar rentas y cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana, se lleva siempre por los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea la cuantía. O sea que nos fijamos en que es un asunto de reclamación de rentas o cantidades por arrendatario de finca urbana y entonces nos vamos directamente al verbal, cualquiera que sea la cuantía del asunto. Y aquí os planteo la pregunta de test. ¿Qué resolución se dicta si tras la formulación de un escrito de oposición en un proceso monitorio de cuantía de 20.000 euros el demandante no formula demanda en plazo? ¿Un auto, un decreto, una diligencia o una sentencia? Decidme la respuesta correcta en la sección de comentarios. Nos vemos en la próxima clase.